en todo eso y pues para poder explicarlo mejor, ¿no? Entonces, la ventaja es que muchas cositas, no todo, ¿verdad? Porque no digo que todo sea, seamos de esa época o bien hay acontecimientos pues que a lo mejor pasan desapercibidos para unos y otros, pero pues por ahí va a haber cositas que ustedes también nos van a poder aportar y pues ahora sí que de eso se trata, ¿no? De enriquecer a mayor, en la mayor medida la clase, ¿no? A todos nos va a servir mucho eso. Entonces, pues comenzamos. Sociedad Mexicana Contemporánea, Guía uno. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Comenzamos. Primera pregunta. Este es un bono. La primera pregunta. Edelmira, ¿me ayuda con esta lectura, por favor, de la primera pregunta? Dice, te enteras de una invitación que hicieron a los miembros de tu comunidad para unirse a un proyecto organizado de o municipio para disminuir los índices de inseguridad en tu colonia y decides para qué asistirías. Ujú. Muy bien, entonces ahí tenemos, gracias, gracias. Chicos, acuérdense los micrófonos, hay que apagarlos para que no interfiera ahí las pláticas. Yo sé que en casa hay más gente y más ruidos, entonces nada más hay que silenciarlos, ¿va? Entonces ahí nos está diciendo que para qué asistiríamos. Primera dice, encontrar oportunidades que te benefician personalmente. Dos, establecer relaciones y darte a conocer en la comunidad. Tres, obtener algún, ah, me imagino que es beneficio para mejorar tu comprensión sobre las manifestaciones de ingreso económico. Y cuatro, promover actividades sociales en beneficio de la comunidad. Ojo ahí, nos está diciendo que invitaron a diferentes miembros de la comunidad y que la intención ahí pues es pues apoyar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa parte, ¿por cuál respuesta seguiría? Cuatro. ¿Cuál La sería la cuatro. ideal? ¿La cuatro? Podría ser la dos o la cuatro. Ok, vamos a ver entonces cuál nos dice que es la buena. Ujú, en efecto, la cuatro. La dos, pues, más relacionada, ¿no? Una vez que te empiezas a integrar con los miembros, pues, ahora sí que te das a conocer y pues en algún momento se puede ocupar de alguien más, ¿no? Entonces eso es bueno también. Perfecto, pues este es un bono y ya vimos ahí la respuesta correcta. Muchas gracias. Tenemos la pregunta dos. Eh, vamos a ver, ¿quién me apoya ahorita? Tenemos a Yasmin, ¿me puede apoyar a leer la dos, por favor? Nada más que está el micrófono apagado. Ya. Ujú. Ok. Para mejorar tu comprensión sobre manifestaciones sociales en México, tu asesor te recomienda consultar otras fuentes. ¿Cuáles de las siguientes fuentes no debes consultar para tu estudio por ser irrelevantes y poco confiables? Muchísimas gracias. Entonces, aquí, La dos. el, ajá, la dos es correcto, las wikis no, ¿verdad? Acuérdense, ahorita en la escuela es lo primero que decimos los maestros, no busquen en Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia en sí no es mala Wikipedia. Los malos son los que editan las cosas. ¿Por qué? Primero que nada vamos a ver, ¿qué es una wiki? No nada más existe Wikipedia, existen muchísimas wikis. Dice que las wikis son páginas que puedes meter información, imágenes, cualquier contenido y cualquiera la puede visitar, pero también editarla, ¿ok? Cualquier persona, si ustedes se meten a la biografía de algún artista y la quieren editar, inventar que tiene 1000 años, lo que quieran, lo pueden hacer, chicos. Las wikis son espacios que sirven para la creación. Dice aquí, se convierte en una herramienta web que nos permite crear colectivamente documentos. Entonces, todo lo que esté en Wikipedia se puede editar. Habrá gente que por maldosa nada más lo hace, o habrá gente que no lo hace por maldoso, pero pone algún concepto pensando que está correcto y a lo mejor está viviendo en una mentira y pone algo falso pensando que está diciendo algo real. No sé si me explico. Entonces, es lo malo de las wikis.
que son no hay alguien que confirma la información o que corrige o algo así. Cualquiera la puede editar. Entonces a lo mejor puede entrar Yasmin y ponerlo su concepto de nube, pero luego entra alguien más y le mueve, o a lo mejor pone otro concepto para nube, o a lo mejor yo pongo el mío, mi concepto de nube y está mal y nadie me lo corrige y la gente está viendo y dando por hecho que ese es el concepto correcto. Entonces, por eso no se recomiendan los wikis o chats públicos. ¿Por qué? Porque en sí carecen como de esa revisión o análisis de que sea verdadera. ¿Va? Por eso esa es la respuesta, no porque no pueda haber verdades ahí, porque les digo, cuando buscas cualquier cosa, la Wikipedia es lo primero que te sale, ¿no? Porque es de los Sí, más populares, pero es lo malo, que muchas veces no está em, confirmado, ¿cómo se dice? Certificado, no está Verificado. verificado, entonces es de donde carece de, Ahorita ya te pues, sale el chat, ¿no? La inteligencia artificial de Google ya te lanza la respuesta. ajá, es correcto. Entonces ahorita fíjate, ahorita está entrando eso y también es un dilema porque si dice, si es creado por el humano y el humano se equivoca, entonces la inteligencia artificial pues también debe tener sus lagunas, ¿no? Entonces es el dilema porque dicen otros que no y no sé qué, entonces yo nada más lo que sé es que no soy muy partidario, a lo mejor todavía no les sé sacar provecho, ¿no? Pero la directora da hasta cursos de inteligencia artificial, entonces ahora sí que es de qué tanto se empape cada quien, ¿ok? Entonces seguimos avanzando. Bueno, las otras, ¿por qué sí pueden ser? Porque son instituciones serias, ¿no? Entonces, por eso las otras, pues sí pueden ser confiables. En la 3 dice, Alberto, ¿me ayudas de una vez con la 3 porfis? Sí. Uno de los principales propósitos del cine mexicano durante su época de oro fue llevar un mensaje a las masas que lo veían con cierta regularidad. ¿Qué valores estaban implícitos en muchas de las producciones? Ujú. Muy bien, entonces, ¿qué valores estaban implícitos? Quiere decir, ¿qué era lo que de manera, em, pues, qué veíamos de antemano en ese tipo de producciones del cine mexicano? Así, sin la información que voy a sacar después, tenemos las respuestas. El respeto al pasado indígena y nacionalismo. Dos, trabajo e integración social. Tres, crítica y análisis social. Y cuatro, la unión familiar y los valores morales. Si yo les pregunto, ¿qué resaltaba o qué sobresalía en esas producciones del cine mexicano? Yo creo que probablemente me responderían que la cuatro, porque estaba muy arraigado que la familia y bla, 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 todo eso, ¿no? Pero tras el cine mexicano había una segunda intención o una primera intención. ¿Qué era eso? Dice, inicio de la época de oro. Estudios norteamericanos apoyaron el desarrollo del cine nacional por cuestiones estratégicas y por mantener un control sobre México de la influencia comunista de la Unión Soviética. Acuérdense que Estados Unidos se pelea con todo el mundo, ¿no? Entonces, en su afán de a México tenerlo como aliado o que, como dice ahí, no fue influenciado por la Unión Soviética, pues le apostó al cine mexicano y que era lo que buscaba resaltar. Dice, el cine se vio como medio de propaganda política para resaltar los logros del gobierno cardenista. No sé si recuerdan, pero Lázaro Cárdenas, si hablamos de Lázaro Cárdenas, luego nos viene a la mente el campo, ¿no? El campo, la repartición de tierras, toda esta parte. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas apoyó mucho a ese sector. Entonces, siempre que hablamos de Lázaro Cárdenas, viene a la mente esa parte. Entonces, si esta propaganda era con fines de apoyar al gobierno cardenista, ¿y quién maneja el campo? Pues el sector, bueno, comúnmente, ¿no? Sectores indígenas. Entonces, como dice por acá, el respeto al pasado indígena y nacionalismo, ¿no? Todo eso de el amor a la patria y todo esto, ¿no? Es lo que buscaba. Dice, intenta dar un toque indigenista con música de revueltas, comienza la sátira política
y también se adentran en temas religiosos y se recrean cintas del pasado de México. Y cabe resaltar, y hasta la fecha, la religión sigue siendo algo que sigue deteniendo a mucha gente, ¿no? O amarrándola, o sesgándola de ciertas cosas. Entonces, eh, eso es lo que quiero que veamos, que eh, aunque pudiéramos decir esto, que resaltaba la unión familiar y todo esto, los gringos tenían otras intenciones, por lo cual pues la respuesta sería la primera. Había una segunda intención y ya que lo vemos así, pues se ve crudo y dices, bueno, hubo películas, pues, pero es triste, pues, porque a fin de cuentas, ¿qué era lo que querían dejar? Como, ok, pues eres indígena y te vas a quedar y confórmate con eso, aquí vas a crecer. No digo que esté mal, pero prácticamente te estaba poniendo el chip de que de ahí no ibas a salir, pues que eso era tu vida, ¿ok? Y acuérdense que para aquellos ayeres que, pues les digo, Estados Unidos siempre está en pleito con todos, cuando entró a la primera, perdón, pues cuando estuvo en los periodos de guerras, México era quien le producía las armas, o cuando no eran las armas, la que México era quien le proveía de alimentos. ¿Y de dónde venían los alimentos? Del sector agrícola. Entonces, cuando salió el mentado milagro mexicano, que es otro tema que vamos a estar viendo, en realidad no es por hacer menos al país ni a la gente que gestionó en aquel momento eso. Eh, Hubo mucho dinero, hubo muchos ingresos, pero porque se le estaba vendiendo todo a Estados Unidos, pues, ¿por qué? Porque Estados Unidos estaba en guerra. Entonces, como ellos estaban preocupados por pelear, necesitaban quien los alimentara y quien les diera las armas, ¿no? No sé si me estoy yendo mucho del tema, pero según yo lo estoy relacionando con esto. ¿Vamos bien o ya perdí a alguien? Va muy bien. Co- Confianza, ¿eh? ¿Vamos bien? Ok. No, sígale, sígale. Díganme si no para regresarme. Ok, nos vamos a la pregunta 4. Dice, ¿cuáles fueron las principales causas de la crisis mexicana del 81 y 82? Dice, A, negativa de los grandes consorcios al pago de impuestos y la fuga de capitales. B, sobreendeudamiento y repentina baja del precio internacional del petróleo. C, sobreendeudamiento y repentina alza en las tasas de interés por concepto de deuda. Y D, el reconocimiento de la quiebra y suspensión de los pagos de la deuda externa. Todos tienen que ver, pero hay uno que es muy puntual. La respuesta sería la B, el sobreendeudamiento que existía ya para esa época y la repentina baja del precio en el petróleo. ¿Y en qué sexenio fue este? Ya estaba cerrando su sexenio en el 82 y dijo que iba a defender el peso como un perro. ¿Se acuerdan de ese? Les iba a decir de ese güey, perdón, de ese presidente. ¿Alguien se acuerda quién fue? O pura chaviza por aquí. Secretario, sí. El ¿Mande? Gortari. Mm, mm, no más López, atrás. Acá Ok. está, miren, Portillo. no se alcanza a ver. López Portillo, maestro. López Portillo, Portillo. ándale. Este mero. Aquí, chicos, ahorita hago un comercial. Les recomiendo de Lázaro Cárdenas para Tedillo, apréndanse los sexenios. La ventaja es que ya saben que un sexenio, pues son 6 años. Nada más traten de recordar quién fue después de quién, porque hay preguntas que te salen los años y al ubicar el año, pues ya te viene a la mente el presidente. Es Ay, un sí. consejo que les doy. No quiere decir que en el examen va a venir quién estuvo en el gobierno en tal año. Puede que venga, puede que no, pero hay otras preguntas que al venir sexenios relacionas más rápido el evento o el presidente. Entonces, si ahorita que va empezando el mes tienen chance de darle una repasada a los presidentes, yo, yo se lo recomiendo. ¿Va? Yo a Entonces, López, vamos a ver un poquito. ¿Mande? yo a Lázaro Cárdenas lo anexo o lo pego mucho a lo que es el petróleo, Ajá. Yo por, Sí, sí, sí. por la Pueden expropiación entrar. petrolera y aparte por la creación del IPN. Ujú. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora sí que fueron. Y así como ese ejemplo que das, lo ideal es que lo hagamos con los demás presidentes, ¿no? Que ubiquemos su sexenio,
pero pues también qué fue lo que resaltó, sobresalió, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. No se trata de saturarnos, simplemente como mientras yo sepa que primero fue Cárdenas y ya después le siguió tal y tal, eso me va a ayudar mucho. Ok, entonces hay unas biografías que ahorita les voy a ir poniendo durante todo el mes de los presidentes que vayamos viendo. Em, Está la biografía de 5 minutos de esta página que es Clio, que es un canal ya de mucho tiempo que habla de historia de México, y está la biografía de 1 hora. Si ustedes quieren aventársela de 1 hora, se vale. Ahí cuando estén lavando trastes, comiendo, etcétera, también se lo recomiendo, ¿no? Ahí va. Entonces vamos a poner mucha atención. Ahí va. José López Portillo nació en la Ciudad de México en 1920. Desde muy joven cobró orgullosamente conciencia de su estirpe criolla. En la escuela o en las calles no era raro que se liara a golpes por el menor motivo, secundado por su cuate, el Negro Durazo. Su vida se trata de no rajarse, de ser muy macho. También desde la juventud fue amigo de Luis Echeverría, una amistad que marcaría toda su vida. Con él recorrió en México las rutas de Hidalgo y de Cortés y viajó a Chile y Argentina. Pero a diferencia de Echeverría, López Portillo no fue un ferviente cardenista. Más adelante ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y a los 31 años se casó con una amiga de la infancia, Carmen Romano, a quien le prometió que jamás sería presidente. López Portillo se mantuvo lejos de la política, ejerciendo exitosamente su profesión de abogado hasta el sexenio de otro López, Adolfo López Mateos. A los 40 años cerró su despacho y comenzó a trabajar en puestos menores de la burocracia. Pasó después por la Subsecretaría de la Presidencia, la Subsecretaría del Patrimonio y la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 1973, gracias a su amigo el presidente Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación para el puesto. Apenas 2 años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto. En 76, José López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo. Hay una pausa. Apenas 2 años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto. En 76. Dijimos que acabó en el 82, empezó en el 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Ahí está el sexenio de Portillo. 1976, 1800, Ay, perdón, 1982. 1982. Ajá, 1800 lo regresé, 100 años. Ahí va. 6, José López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo, pues no se presentó ningún otro candidato en aquellas elecciones. El nuevo presidente tomó las riendas del país en medio del desastre económico al que su predecesor lo había llevado. El déficit fiscal era inmenso, crecían el desempleo, la inflación y la gigantesca deuda externa amenazaba convertirse en impagable. El peso acababa de devaluarse en un 100% después de décadas de estabilidad. López Portillo llegó pregonando una política de austeridad. Por 2 años, aquella actitud, contrastante con la demagogia de Echeverría, logró una recuperación del rumbo. Pero pronto, con el país cerca de tener una riqueza petrolera insospechada, comenzaron a aparecer nuevos síntomas de desmesura. López Portillo colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos, acompañada de un gran piano de cola para mostrar sus dotes de concertista. Su amigo, el Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, cumbre de la corrupción, se construyó palacios en Zihuatanejo y el Ajusco. Comenzó también el desmedido culto a la imagen del presidente, que se hacía retratar a caballo, raqueta o ametralladora en mano, esquiando, escalando. La bonanza petrolera tiró el plan de crecimiento moderado por la borda. No eran solo los enormes yacimientos descubiertos en años recientes, sino los altísimos precios del petróleo. López Portillo decidió cimentar el crecimiento del país en todos sus ámbitos en el oro negro. Las inversiones faraónicas en autopistas, ferrocarriles, petroquímica, industria, energía nuclear e infraestructura agrícola pretendían modernizar absolutamente al país en un solo sexenio. Para 81, Petróleos Mexicanos debía ya el 87% de sus activos y su deuda era mayor que la del resto del sector público. Las empresas privadas se contagiaron también del entusiasmo y se endeudaron imprudentemente. Todo financiado por los bancos extranjeros a los que se pagaría en unos años cuando el petróleo produjera su fantástica riqueza. Según cálculos de Gabriel Said, en 81 el gobierno mexicano invertía la exorbitante cantidad de $70 millones por hora en el país.
Ningún monarca en el mundo tenía un poder semejante al de López Portillo. Los sectores público y privado no tardaron en contraer una deuda externa de 51.788 millones de dólares y llegaría a 80.000 millones a fin del sexenio. La improductividad, el despilfarro y la corrupción amenazaban carcomer el edificio económico, pero su verdadera debilidad estaba en sus cimientos, apoyado como estaba en un solo ladrillo: el precio del barril del petróleo. En 81, ese ladrillo cedió. Los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar. Cuando el director de Pemex bajó también el precio en $4, el presidente lo envió prácticamente al exilio. El gobierno siguió gastando dinero a manos llenas. López Portillo subió el precio en $2 y amenazó a los clientes con no venderles más petróleo. Naturalmente, sus amenazas no sirvieron de nada. Pese a la salida de 9.000 millones de dólares del país, el presidente decidió ser muy macho y se negó a devaluar la moneda mexicana. Defendería el peso como un perro. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. También perdió la apuesta y en 82 la paridad cayó de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto de ese mismo año, México estaba en bancarrota. López Portillo no aceptó su culpa. Se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. La tormenta económica requería de alguien hábil en navegar por las dificultades financieras que le serían heredadas. López Portillo decidió convertir en candidato del PRI a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Costaría muchos años a la economía mexicana salir de la quiebra, y más aún librarse de la dependencia del petróleo, que todavía tiene un peso importante en las finanzas públicas. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004. Ok, se me hizo muy largo el video, aunque ya lo he visto muchas veces, pero son varios puntos que hay que rescatar aquí, chicos. Ya vimos que la respuesta es la B, ¿no? Sobre endeudamiento, ahí lo vimos en el video, dice y repentina baja en el precio del petróleo. Vámonos en orden. Primero que nada, dice que él le pasó la presidencia a, ¿qué presidente dijeron ahorita? Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid. Excelente. ¿Y quién estaba antes de Portillo? Por ahí dijeron que era su amigo, Luis Echeverría. Luis Echeverría. Entonces, si él terminó en el 82, el siguiente sexenio, el de Miguel de la Madrid, ¿es de qué? Del 82 al qué? 88. Al 88, es correcto. Y en este caso, el que va antes, Luis Echeverría, si terminó en el 76, entonces, ¿cuándo empezó? 70. En el 70. Ok, nada más para que vayamos ahí conectando, ¿va? Ok. Ok, entonces, en mi opinión, esto ya es mi opinión, nada más esa pausa hago, porque es lo que dice la historia. Luis Echeverría empezó con esto de empezar a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Y de hecho, por ahí iba a haber una pregunta que vamos a ver más adelante en la que dice que Miguel de la Madrid dijo, ¿sabes qué? Hay un área, lo bueno de él era las finanzas, ¿no? Él fue economista, pero él decía, desafortunadamente el dinero se ha manejado desde la presidencia o desde Los Pinos, entonces dando a entender que estos dos presidentes, tanto Portillo como Luis Echeverría, pues manejaron el dinero ellos, siendo que hay un departamento que se encarga, a lo mejor ellos daban visto bueno, deberían haber dado visto bueno, pero ellos lo hicieron, pues entonces hubo mucho despilfarro ahí. ¿Cuál era su justificación? Que el petróleo que vendían era el que iba a pagar esas deudas, pero no contaban con que por allá en los Emiratos Árabes iba a haber pues, descubrimientos, ¿no? Se me fue la palabra, pero en este caso de petróleo. Entonces empezaron a entrar como competencia y los precios con los que competían eran muy bajos. Por eso se tuvo que bajar el precio aquí, aunque como dice en el video, los amenazó y les iba a aumentar más y les dijo que ya no les iba a vender, pues de todos modos les convenía irse para allá, entonces pues tuvo que ponerlo a un precio que compitiera, pero tuvo que bajar muchísimo. Entonces, pues ahora sí que gastó y posteriormente iba a pagar con eso, pero pues fue cuando en el 81
pues se volteó todo, ¿no? Entonces, por ahí menciona algo de que estaba todo sentado en un solo ladrillo. Entonces, era la única manera en la que ellos, pues, le estaban apostando para pagar la deuda. Entonces, pues, se hizo insostenible, ¿no? Y no nada más ellos despilfarraron, como escucharon varias empresas, pues también empezaron a pedir préstamos a los bancos y todo eso. Entonces, fue en general, fueron 2 sexenios en los que hubo muy malos manejos en la administración del país. Entonces, cuando le llega el país a Miguel de la Madrid, pues ya desafortunadamente sí ya le toca muy pesado eso, porque ahorita vamos a ver más adelante también, y lo vimos en el video, que pues en su último reporte dijo, pues ahí se ven, vamos a nacionalizar la banca, ya no va a ser banca privada, va a ser del pueblo. Entonces, al volverse del pueblo, toda la deuda que tenían los bancos, pues a quién le toca pagarla. Al pueblo. Al pueblo, es correcto. Entonces, pues fue lo más ruin que hizo, ¿no? Bueno, una de tantas cosas que hizo, y literal, así le dejó el país a Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, otro punto que quiero resaltar del video, chicos, y lo van a ver en todos los videos que veamos de presidentes, es que si había otros partidos, ni siquiera eran competencia. Si yo como presidente decía, es que yo voy a proponer a Yasmín, ya era seguro que Yasmín iba a ser la presidenta. Si Yasmín al irse decía, no, es que Lisbeth se va a quedar, ya era ella. Por más que se hicieran votaciones y todo, estaba muy padrazgos. Y si se dan cuenta en este video mencionaron varios nombres, que Luis Echeverría, mencionaron a varios nombres famosos, ¿no? Porque eran los mismos que se repartieron, y estuvieron brincando de puesto en puesto, pues Pues dijeron que lo mencionaron no se como presentó ninguno, ¿no, profe? ¿mande? No se presentó ningún candidato, dijeron. En esta en específico no hubo, y en las que sí, o los mataron, o les hicieron chanchullo, o robaron urnas. Total, la historia nos los ha demostrado, ¿no? Entonces, prácticamente aunque hubiera, en la realidad pues no había competencia, ¿va? Entonces, perdón, siento que sí me estoy yendo recio con muchas explicaciones, pero no más quiero saber si no los estoy perdiendo o seguimos aquí conectados con el tema. Sí, Está todo bien. interesante. Sí, perfecto. Gracias. Seguimos entonces. La 5, este es un bono. Dice, ¿te mantienes informado de los acontecimientos políticos, económicos, culturales, deportivos y de espectáculo a través de algún medio? Pues la respuesta sería que sí. Dice, sí, tratas de estar enterado de todo porque finalmente repercute en el medio en el que vives. Porque estas preguntas nunca pueden ser algo personal. Ok, seguimos entonces. La 6, que seguimos hablando de este tema. ¿Cuál de los siguientes expresidentes de México estaba en funciones cuando durante su último informe de gobierno anunció la nacionalización de la banca privada? ¿Ok? Sería entonces Portillo, ¿verdad? Les digo, la deuda que tenía el banco al decir, ahora es del pueblo porque es nacional, pues se volvió la deuda para el pueblo, ¿no? Y más adelante otro presidente la vuelve a privatizar, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces acuérdense, la nacionalizó Portillo como estrategia, ¿no? De salvar el país según él. Ahí va. Chicos, micrófonos. Dice, completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan. En un régimen, espacio en blanco, como en el que se vive, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en que se desenvuelven. Entonces nosotros se supone que vivimos en un régimen que, Democrático. ajá, democrático, y por lo tanto se supone que tenemos la libertad de elegir a nuestros representantes, ¿no? Se supone. Ajá, se supone, por eso les hago hincapié, pero pues según eso es lo que debe ser.
¿va? 8. ¿Cómo se le llama al conjunto de símbolos que tienen reglas para combinarlos y producir un significado? Creo que ¿Lenguaje? esa la hemos visto ahí por el primer módulo. ¿Le Sí, suena? lenguaje. Lenguaje, excelente. Lenguaje, muy bien. Ujú. Seguimos entonces. 9. Lee el siguiente texto. A ver, vamos a ver. José, ¿nos apoyas con el 9, por favor? Una familia de clase media explica las funciones que tienen en el hogar. Mencionan que la esposa es responsable del área de estar y las habitaciones, así como de la cocina y cuidado de los niños. El marido se hace cargo del cuarto donde se guardan las herramientas y del área de televisión, del perro y de trabajar. Racionalizan este acuerdo en términos de personalidad. Ella es compulsiva y es perezosa. Muy bien, muchas gracias. Ojo aquí, chicos, hago materiales del 2010. Ya estamos años luz de conceptos y cosas que a lo mejor actualmente ya no, pues ya no aplican o ya no estamos tan como con esos conceptos, ¿no? Entonces, voy a explicar primero la diferencia entre igualdad y equidad, y esta es la imagen que me gusta mucho para poderlo explicar. La igualdad que estamos viendo aquí le da lo mismo a todos. Y vemos que a pesar de que le está dando lo mismo a todos, no están en igualdad de oportunidades. Se les está dando lo mismo, pero él todavía no ve, él apenas ve y este pues a todo da. ¿Y qué sería la equidad? Dar lo necesario para que todos estén en igualdad de oportunidades. Eso es la equidad. Son dos conceptos muy diferentes. Igualdad da lo mismo, equidad da lo necesario para que lleguen a la igualdad. ¿Ok? Entonces, aunque son parientes, son diferentes. Sin embargo, para efectos de esta materia, igualitario lo vamos a estar viendo como equitativo. Nada más lo aclaro, es con fines de esta materia, pero entiendan la diferencia entre igualdad y equidad. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo que ahorita nos leía José, de que en la familia se dividen las labores entre la mujer y el hombre, ¿qué tipo de rol sería el que está tomando esta familia? Igualitario. Se supone que están dividiendo los roles, pero están muy marcados, ¿no? Perdón, por ahí alguien me iba a dar respuesta. Porque le está asignando a la esposa la cocina, cuidado de niños y él que el cuarto de tele, el perro. Entonces, sí hay una repartición, pero es muy, ¿cómo se fue la palabra? Está muy, Dispareja. estereotipada. Ajá, así es, como dice Cristian, estereotipada. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cuál pudiera ser la respuesta que daríamos aquí? Es una familia que Tradicional. Tradicional. tradicional, ¿verdad? Es correcto. Profe, una pregunta. Mande. Una pregunta. Igualdad es dar lo mismo. Ajá, Equidad es necesario. es dar, Gracias. ajá, lo necesario para estar en igualdad de oportunidades. ¿Mm? Muy bien. Aquí de una vez hago el comercial. Contemporáneo es como actual, ¿no? Entonces, una familia contemporánea, si nos vamos al concepto tal cual, pudiera ser una familia donde es mamá soltera, papá soltero, donde es homoparental, ya sea que hay dos papás, dos mamás. Contemporánea es una familia de la actualidad, ¿ok? A eso se refiere. Y una familia transitoria pudiera ser un niño que está en proceso de adopción, que si está de un hogar en otro, ese sería una familia transitoria, ¿ok? Como Suena como a cambiante, tránsito, es decir, que se va moviendo, ¿no? como cambiante, profesor. Ajá, como cambiante, es correcto. Nada más para que los tengan en cuenta o si quieren hacer ahí su apunte, adelante. Y tradicional, pues sí le entendemos, ¿no? Que es a la antigua, pues a como era antes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas en algo que vimos aquí? ¿No? Muy No. bien.
Gracias. Seguimos la 10. ¿Cuál es el nombre del indicador que mide el crecimiento económico general de un país? Lo vimos el mes pasado. ¿Alguien se acuerda? Producto Interno Bruto. Así es, el Producto La dos. Interno Bruto o PIB. Muy bien. La 11 dice, relaciona la columna izquierda donde se encuentran los tipos de roles familiares en cuestión del trabajo con el de la columna derecha donde están las características. Tenemos familia tradicional e igualitaria. Les voy a poner la respuesta porque como que les faltan ahí unas palabritas, está medio. Ahorita lo vamos a ver bien. Tradicional sería la A. Dice la esposa trabaja, más bien sería la esposa no trabaja y espera a que el marido se enfoque en ganarse la vida. Como que ahí nos faltó el no, porque en la tradicional se supone que el hombre era el proveedor, ¿no? Y en la igualitaria sería la C. El esposo considera que ambos deben de identificarse en las mismas esferas sociales y dentro de la familia, es decir, tienen participación en todos los dos. Tal vez no mezclados, pero es decir, así como yo salgo, tú sales, tú tienes tus amigos, yo mis amigos, es decir, pues actúan de forma igual, ¿no? Entonces, ese sería, por eso le doy aquí respuesta, como que ahí se comieron el no. En la 12 se clasifican los siguientes enunciados sobre programas de apoyo gubernamental como verdaderos o falsos, dependiendo del caso. Dice la 1, los programas asistenciales se desarrollan en los países con la finalidad partidista de ganar votos y mantener a la población controlada. Se supone que no, supone que los programas asistenciales buscan ayudar a la población. Sin embargo, en México se maneja eso. Si eres de mi partido, ahí te va el apoyo, ¿no? Entonces, se supone que los programas asistenciales no se usan para esto, ¿no? Entonces, se supone que es falso. En México es otro rollo, pero supone que es falso, ¿va? La 2, un acuerdo bilateral asistencial es está hablando de ambas partes o que va y viene, ¿no? Entonces dices un acuerdo internacional que tiene por objetivo organizar parte de los intercambios comerciales y sociales. Bilateral es de dos y puede ser que va y viene. Pues no es unilateral. Unilateral nada más va hacia un lado. Bilateral puede ser que va y viene y por lo tanto involucra un intercambio, ¿no? Entonces esta sería verdadera. Y la última, Progresa es un programa que afronta la lucha contra la pobreza en comunidades rurales donde a las madres se les otorga el subsidio. Este programa sí existió, pero no nada más era para las madres, ¿no? Era en general, era para la gente pobre o marginada. Entonces podemos decir que es Sí, falso, ¿no? Sería la A. ¿Mm? Tenemos la 13. ¿Qué haces si repruebas este examen? Dice, pides al maestro que te deje presentar un trabajo o otra actividad para pasar el módulo, identificas tus errores para tratar de corregirlos en una próxima oportunidad, buscas argumentos para convencer al asesor o alguna autoridad que te aprueben, nada, porque no se puede cambiar la calificación y sabes que es un módulo que se te dificulta. Respuesta La ideal dos. es en la que, ajá, en la que tomamos ahí iniciativa, ¿no? Y, Ya que ya vienen en varios módulos ha venido. ajá, sí, es una pregunta que se repite. Muy bien, muy bien. Seguimos. 14. Necesitas investigar sobre los hábitos alimenticios de personas de una comunidad donde el 30% de la población es analfabeta, es decir, no saben leer o escribir. Dice, ¿qué técnica debes emplear? A. Encuestas a quienes sepan leer porque representan el 70% de la población. B. Encuestas solo a las personas que sepan escribir para agilizar la aplicación. C. Entrevistas para tener representación de la opinión de todos los sectores. O D. Ninguna. Debes de esperar instrucciones del asesor para que te indique qué hacer. entrevistar, ¿Mande? La C. La C. entrevistar. Mm, Así es. La C.
tomando en cuenta que le vas a aplicar a los que sí pueden y ya a los que no, pues ya les haces entrevista, ¿no? Para que se complete el 100%. Ujú. Sería la C. Ya con eso le aplicamos el 70 a los que sí saben leer y a los demás se los preguntamos de manera oral. En la 15, ¿cuál de las siguientes opciones completa la expresión? Adolfo Ruiz Cortines dio continuidad al modelo económico aplicado por sus antecesores, al cual llamó, en este caso a él se le atribuye el desarrollo estabilizador. ¿Ok? Aquí vemos, Ruiz Cortines estuvo de 1952 al 58 y dice que entre sus cuestiones económicas destaca que la devaluación del peso llegó a 12.50 el dólar, ¿no? Y algo aquellos a 70 y 100 y garra. Entonces, para este entonces no era nada, ¿no? Implementa su programa de progreso marítimo llamado Marcha hacia el Mar. Implementa el modelo de desarrollo, modelo económico llamado desarrollo estabilizador, que es el que estamos respondiendo. Y en el 54 implementó el aguinaldo. La 16, ¿quién fue el primer presidente civil? ¿A qué se refiere civil? Es decir, todos los presidentes antes de él pertenecieron o tuvieron algún título de militar, pertenecieron a la milicia de algún tipo, ¿ok? Por eso dice que este fue el primer presidente civil, es decir, él no tenía nada que ver con lo militar, de hecho, de formación fue abogado y se dedicaba a los bienes raíces, ¿ok? Entonces es este señor, pero vamos a ver qué sexenio y qué nombre tiene. ¿Alguien lo ubica? ¿Quién es este señor? Miguel Alemán Valdés, Pues, oh, ¿no? muy bien, Miguel Alemán Valdés. Y fíjense por qué les digo de los sexenios, ¿eh? Porque aquí hay un mismo sexenio y un mismo sexenio. Entonces, si yo ubico más o menos las fechas, puedo descartar cuál de estos dos no corresponde al sexenio y reduzco mi respuesta en vez de 4 a 2 posibles, ¿no? Digo, igual aquí se la supieron por la foto del señor, pero pues les digo, son estrategias, ¿no? Que les recomiendo pues tener en cuenta. Dice Política y Gobierno 1946 a 1952, es decir, fue antes Ruiz de Cortines. Ruiz Cortines. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, dice Miguel Alemán Valdés es considerado como el primer presidente civil de México. Ay, perdón. Ok, es decir, que no pertenecía a la milicia. También llamado como el cachorro de la revolución. Establece la autonomía de los sectores productivos, recurre a la negociación para los sectores obreros y campesinos. Acuérdense, viene casi pegado al sexenio de Cárdenas. Dice, las asociaciones obreras se someten a la voluntad del Estado, estableciendo la afiliación obligatoria. Entonces vamos a ver ahora la biografía de Miguel Alemán Valdés. ¿Sí? ¿El video? Sí, hace rato sí se escuchaba. Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Ahí va, ¿eh? Miguel Alemán Valdés, el mayor de los hijos de Miguel Alemán González, nació en 1900 en el poblado de Sayula, Veracruz. Su padre trabajaba para las oficinas del telégrafo y tenía una tienda de abarrotes de donde obtenía la mayor parte de sus escasos ingresos. En 1910, Alemán González se unió a la revolución. Mientras su hijo vendía y repartía leche en su pueblo, el general Alemán se ocupaba más del conflicto armado que de su familia. Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1920. Gracias a su simpatía y su carisma, forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política. Por problemas económicos, 2 veces tuvo que interrumpir sus estudios. En 1925, Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia, al tiempo que su padre se convertía en diputado en Veracruz.
Pero después de un breve periodo de paz, el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928 cuando Obregón buscó reelegirse. Su rebelión fue breve y trágica. Rodeado por sus enemigos, prefirió suicidarse. Por el resto de su vida, su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos: dedícate a algo más estable que las armas. Alemán se tituló como abogado en 1928 y 3 años después se casó con Beatriz Velasco, hija de una familia acomodada con quien tuvo 3 hijos. Después de 2 intentos infructuosos por ser electo diputado, Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios, en los que demostró ser sumamente hábil. Estos negocios le proporcionaron riqueza suficiente para seguir sin preocupaciones económicas su carrera política. En 1935, Alemán se postuló como senador por Veracruz. Al año siguiente, después del asesinato del gobernador Manlio Fabio Altamirano en el Café de Tacuba, el presidente Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato al gobierno de ese estado. Alemán apoyó a Lázaro Cárdenas durante su sexenio. También estableció lazos políticos importantes con Manuel Ávila Camacho y cuando este fue designado candidato a la presidencia, nombró a Alemán coordinador de su campaña. Con robo de urnas a punta de pistola o metralleta, acarreo de votantes y relleno con boletas marcadas, Ávila Camacho obtuvo el triunfo en 1940. El premio por su lealtad fue la Secretaría de Gobernación. Desde ahí, Alemán fomentó el turismo, industria que ciertamente beneficiaba sus inversiones inmobiliarias. Manuel Ávila Camacho lo destapó en 1945 como su sucesor. Tras el trámite de las elecciones en un sistema político dominado por el Partido de la Revolución, Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946. El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista. Su gabinete no estaba compuesto por caciques, sino por universitarios, muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos. En su sexenio se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia. Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente, surcada de importantes avenidas como Viaducto, División del Norte e Insurgentes. En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en su cercanía se levantó la emblemática ciudad universitaria, con la estatua de Alemán incluida. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones. Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. Cuando el semanario Presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina. A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda, mejoraron las relaciones con Estados Unidos. El presidente Truman visitó México y Alemán viajó a Washington y Nueva York, donde fue recibido por miles de personas. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Cosío Villegas, al final del sexenio de Miguel Alemán, escribió un dictamen severo. El tan decantado o ensalzado progreso material e industrial es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. Tras dejar la presidencia, Miguel Alemán dedicó sus esfuerzos a la Academia de la Lengua, de la que fue miembro y tesorero, al turismo, como presidente del Consejo Nacional de Turismo y a sus negocios. Víctima de un infarto al corazón, murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Ok, ya estamos viendo aquí, chicos, lo que les decía. Había competencia, pero no había competencia. ¿Por qué? Porque buscaban la manera de que ganara a toda costa. Les hablaba del robo de urnas, les hablaba de los asesinatos, les hablaba de todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, aunque hubiera alguien que estuviera como oposición, no había oportunidad, no tenían oportunidad. Entonces, justo ese comentario que hacía por ahí, que decía el tan ensalzado y no sé qué, que se arroja a los ojos para cegarlos, a fin de cuentas estaba hablando de eso, pues, que nunca íbamos a salir de eso, de ese partido, pues, ¿por qué? Porque, pues, era lo único que se enseñaba, ¿ok? Entonces es a lo que se refería. Y por ahí también mencionan del el que se fue a Argentina. Recuerden que en aquellos ayeres, y según ahorita ya no pasa, todo aquel que estaba en contra del gobierno, pues se volvió un preso político, ¿ok? O los mataban. Entonces, eh,
había mucha gente que encarcelaron simplemente por eso, por pensar diferente al gobierno. Y eso no es exclusivo de nuestro país, chicos. Creo que todos los países latinoamericanos padecieron de eso en aquellos tiempos, ¿no? No sé si han visto, hay una película que se llama En el tiempo de las mariposas, que sale Salma Hayek. Está en YouTube la película. Se ve un poquito rara, medio borrosita, pero está muy padre la película. Eh, Prácticamente te habla de los periodos ahí como de esos auges en República Dominicana, creo. Ajá, República Dominicana. En República Dominicana, entonces por ahí también tenían presos políticos porque hablaban mal del presidente, etcétera, etcétera. Y de hecho esa película pues está basada en la historia de las hermanas Mirabal, que pues por eso se llama así En el tiempo de las mariposas, así se hacían llamar ellas. Estaban metidas pues eran jóvenes pues que pensaban diferente, ¿no? A la política que se les estaba implementando. Y al final de la película, ojalá la vean, pero al final pasa algo que por eso se conmemora el día, que es el 25 de noviembre, que es el día a la no violencia contra la mujer. Entonces, pues es una historia triste, pero pues esa y muchas películas más nos hablan de esa parte, ¿no? De que a fin de cuentas la censura que había porque pensaras diferente. Mande. Ah, estaba vibrando, pensé que me estaba diciendo algo. Ok, entonces seguimos. A ver si no se me olvidó otra cosa. No, no, vamos bien. Ah, había una playa que sacaron ahí. ¿Qué playa era? Para aquellos ayeres, qué era lo mejor de México? Mande, Cristian. No me No, acuerdo. Acapulco. no, tú ni nacías, Cristian. ¿Cómo te vas a acordar? No, del video. Ah, del video, Acapulco, salió así un pedacito Acapulco. de playa, pero era Acapulco. Fue cuando Acapulco era donde todos querían estar, hablando también de gente extranjera, ¿no? Por eso también hace mención ahí que le echó muchas ganas a la carretera México-Cuernavaca, porque pues por ahí agarras irte para Acapulco, ¿no? Entonces, ahí está. 17. Dice, ¿cuál de los siguientes son objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Esas son las siglas del TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué países están involucrados? Los del norte, Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Entonces aquí vamos a checar. La uno dice, buscaba eliminar las barreras aduanales, ahorita que estaba muy de moda los aranceles, este fue el primer tratado que se hizo. Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios transfronterizos de bienes y servicios. Dos, eliminar las condiciones para una competencia justa dentro de la zona de libre comercio. Tres, aumentar las oportunidades de inversión dentro de estos tres países miembros. Cuatro, establecer la protección y la aplicación adecuada de los derechos de propiedad intelectual en cada uno de los territorios. Mm, Aquí no es la A, chicos, ¿eh? Es la B. Es la B. Uno, dos, tres, porque no tiene nada que ver con la protección intelectual. Ya Y se me cinco, hacía raro. fortalecer la... ¿Manda? Ya se me hacía raro que fuera la A. Ajá. Sí, no, la cuatro no. Cinco, fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios. En Trilateral, la B, ¿por qué? Porque eran tres países, ¿no? Entonces en sería la la B, B. Una, dos, Sí, tres y mayor. cinco. Pues ahorita De ya una no vez se la llama voy a así, ¿no? corregir aquí porque no está bien esa, ¿eh? Es la B. B de bebé. Ahorita ya no se llama así, profesor, ¿o sí? ¿Mande? Ya no se llama así. No, ya no existe, se venció, de hecho, apenas. No sé si en el 20 se venció, algo así, O sea, el TEMET. porque pues, tenía vigencia. Y ahorita, pues ya no sé cómo que sea lo actual. La 18 dice, ¿en qué lugar de la Ciudad de México fue reprimida la manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga a manos del gobierno y el ejército, dando así fin al movimiento de 1968?
Plaza de las Tres Culturas. Ujú, es correcto. La Plaza de las Tres Culturas, pues ahí se dio a cabo la matanza de Tlatelolco. No sé Ah, si hay un han libro muy visto la bueno, profesor. película. ¿Mande? Hay un libro muy bueno que te narra muy bien esa masacre. Ujú. ¿Cómo se llama? Que el título, bueno, no lo tengo aquí, lo tengo en la casa de mi familia, de mis papás, pero el Ujú. título en grande es 1968, 968. Ujú. pero Ok. te lo narra con cada persona y así está muy Ujú. bueno. Ok, ok, muy bien. Hay una recomendación, chicos. Y pues ya les voy a hablar de una película, ¿no? Pero la película de Rojo Amanecer también está en YouTube. Yo me acuerdo que esa la vi, yo creo que tenía como 6 años, 7, no sé por qué me dejaron verla, la neta me traumé. Y si ahorita de viejo me siento feo, pues imagínense de niño, me quedé anonadado yo, ¿eh? De verdad no sé por qué me dejaron verla, si es una película cruda, no es explícita porque ni sale nada, pero lo que te da a entender, la verdad sí está muy fea. Triste, pues, ¿Cómo se está llama? triste. Ahorita ya que somos adultos, pues, mande, ¿Cómo se llama la película? Rojo Amanecer, está en YouTube. Ojo, Se las voy a mandar al ratito, me acuerdan. ojo que también hay una película de zombies que se llama así, también está en YouTube. Mande, José. Que también hay una película de zombies que está en YouTube y se llama igual, Rojo Amanecer. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Y Plaza de las Tres Culturas, ¿por qué se llama así, chicos? Por ahí estaba leyendo en alguna vez que, porque no sé si han tenido oportunidad de ir, es una plancha así tipo como la del Zócalo, pero veo más chica, no es del tamaño de la del Zócalo. Una plancha, vilmente un espacio, pues. Pero a sus alrededores hay por decir, está el conjunto habitacional de Tlatelolco, está una parroquia, una iglesia, pues, así, estilo barroco, y aparte ahí hay unas ruinas. Entonces, le llaman de las tres culturas, pero en realidad a lo que se refiere es que fueron tres épocas arquitectónicas distintas. Por eso se le puso así la Plaza de las Tres Culturas, porque justo ahí se juntan esos tres modelos arquitectónicos. ¿Ok? Entonces tiene un fin un poquito más como bueno, su título viene a raíz como de un poquito más como lo intelectual, lo cultural, el arte, todo eso, ¿va? Para Eh, entonces, profesor, estuvo Miguel de la Madrid. no, Díaz Oh, Ordaz, Díaz Ordaz, ok. ajá, Ah, ok, sí, me Díaz acordaba. Ordaz, Sí, sí, el me acuerdo. perro ese. A ver, rojo, perdón chicos, ya les estoy, hace rato no me acuerdo qué cosa dije y ahora que, Somos puros miren, adultos, aquí no está. se preocupe. Mande. Somos puros adultos, profe, no se preocupe. Ya sé, pero soy el profe, pues se supone que debo dar el ejemplo. Ordaz. Gracias, Edelmira, gracias, gracias. Ahí está la película, dura 1:40. De una vez se las voy a mandar ahí al grupo. Quien quiera verla, la verdad es que les digo, yo porque la vi a esa edad, si yo fuera mi papá ahorita no me hubiera dejado verla, pues, pero no estaba con mi papá, estaba con mi mamá. Y mi mamá me dijo, sí, Ahorita y miran la cosas vimos, pues, peores, profesor. no, ya sé, pero ya tengo edad ahorita. En aquel entonces no, pero bueno, pero ahí traumense ahora ustedes. No, no es cierto, no está traumante, pero ahí está, ¿va? Y hay otra película que también está aquí en YouTube que tiene que ver, de hecho fue semanas antes lo que pasó, ganó, es esta película, y pues esa ya tiene a lo mejor un poquito de diferencia, pero eran universitarios también que los creían como comunistas, ¿no? Entonces, la voy a buscar, déjenme ver si está completa, pero esta no habla tanto del asesinato, de la masacre, pero tiene ahí cierta relación. Entonces, nada Necesitamos más el se las voy a baúl. dejar, pero la que sí les recomiendo ver es la de Rojo Amanecer, ¿va? Se las voy a poner ahí también, el que le guste, el que no, ignóreme, no pasa nada. Ay, ahí voy. Dejen que cargue ahí está. Y al grupo uno ahí está. ¿Va?
Entonces, regresamos a la clase. Acuérdense, fue Gustavo Díaz Ordaz, el presidente. Gustavo Díaz Ordaz. Ok, Ese- pregunta 19. Dice, relaciona las columnas del lado izquierdo que aparecen diversas concepciones que han formado la manera de ser del mexicano con las características o ejemplos de estas concepciones que se encuentran en la derecha. Entonces tenemos tres conceptos: verbalismo, servilismo y malinchismo. Aquí, chicos, verbalismo. ¿Qué sería verbalismo? Sería, por ahí si buscamos, es más, les voy a leer el concepto literal que dice, porque está medio, según yo, está difícil de explicar, pero luego está fácil de entender con un ejemplo. Ahí voy. Verbalismo dice, propensión a fundar está muy, dice, no me gustan estos. Verbalismo. Uh, no, ¿qué significado? Ok, dice expresión verbal como la palabra dice modo en que se expresa algo, elección de palabras, fraseo, frase o oración, con poco o ningún significado. Por ahí yo leía, no encuentro la definición, leía que el verbalismo le daba más valor a las palabras que en sí a los significados. Uno es la B. Ahorita vamos a explicarlo mejor con este concepto que viene acá. Vamos a poner una vez la respuesta. El verbalismo dice que es la B. Dice, el que una persona exprese lo siguiente: cambio mi llanta nueva por tu vieja, es decir, tu mujer. Ahí le está dando un doble sentido, si se dan cuenta. No le está dando por vieja, aquí estamos viendo, se está refiriendo a la mujer y no al Ella concepto que no de verdad lleva viejo. Ajá, que es, pues, ¿qué significa viejo? Usado, deteriorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les digo, el verbalismo es darle más poder a la palabra que al significado. Ese sería el concepto que yo les doy. No sé si queda un poquito más claro. Verbalismo. sí. Sí, gracias. El servilismo lo explico antes de que lo veamos aquí. Servilismo, en pocas palabras, es ser lamebotas. Lamebotas o seguir ciegamente una autoridad, así de ser arrastrado vilmente. Eso es servilismo, servir ciegamente a una autoridad. Ya Dice, sé las cómo diversas decirle, dependencias de... ¿Mande? ya sé cómo decirle a mi compañero que es bien barbero con Ándale, barbero, lamebotas, arrastrado y otras palabras peores, ¿no? Pero esas son las que podemos decir en este horario. Dice, las diversas dependencias de gobierno por lo general tienen la foto del gobernador del estado en las oficinas de cada uno de los secretarios responsables de dicha dependencia. Entonces, eso es algo de servilismo, ¿no? O simplemente que, ahorita estamos con Morena, entonces vamos a pintar todo de guinda. ¿Por qué? Porque es el color. Cuando estaba el PAN, acuérdense, todo era azul. Cuando estaba el PRI, todo era tricolor. Entonces, eso es un ejemplo de servilismo, ¿ok? También. Entonces, acuérdense, eso es servilismo. Y por último, nos vamos con malinchismo. Creo que todos lo entendemos. ¿O hay alguien que no sepa qué es el malinchismo? ¿O alguien No, que nos quiera explicar qué es el malinchismo? ¿No? Bueno, el malinchismo podríamos decir que es a lo que yo agarré una palabra últimamente que digo quemapueblos, ¿no? Es decir, que traicionas a tu gente malamente, porque por ahí les va a pasar también un podcast que hablaba de la Malinche. Entonces, la Malinche era una señora, una mujer. ¿Y cómo vas a echarle la culpa a una mujer de que vendió a todo un pueblo? Nadie tiene ese poder, pero pues era fácil echarle la culpa, ¿no? ¿Por qué viene esa palabra? Por ella. Ella se llamaba, bueno, tiene ahí varios nombres, porque pues acorde a los tipos de regiones la conocían de diferentes maneras,
y había uno que era Malinal y algo así, y de Sí, pues, ahí se acercaba a Malinche. Entonces, la Malinche fue, diría yo, la esposa, pero dicen que fue la amante de Hernán Cortés porque él ya tenía a su esposa. Entonces, eh, a ella le echaron la culpa de que vendió al pueblo o vendió a su gente ante los españoles, pero en realidad ella era una traductora. Por ahí les voy a pasar el podcast, el que lo quiera oír también se vale. Te da otra perspectiva, pues, porque dices, a fin de cuentas, ella era la traductora, más ella no tomaba las decisiones. Y había cosas que ella misma como que tropicalizaba o ablandaba a manera de que si no hubiera estado ella y no hubiera habido alguien que tradujera, todo hubiera sido pura violencia, porque te iba a enseñar a que trabajaras para mí con látigos y piedras, ¿no? Entonces yo creo que su labor sí sirvió porque sí hubo violencia, pero hubo menos. ¿Por qué? Porque muchas cosas ella las traducía y llegaban a acuerdos antes de irse a la violencia. Si no hubiera habido nadie que tradujera, probablemente todo hubiera sido matazón de los indígenas, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema. Y el término malinchismo, si ustedes lo buscan, dice que es amor a lo extranjero, repudio a lo propio. Ese es el concepto de malinchismo. ¿Ok? Ahora vemos el ejemplo. Dice, el que en Estados Unidos mande a los mexicanos que residen en dicho país a un conflicto armado y el secretario encargado de relaciones con el exterior lo permita y no defienda a su gente alegando que es un procedimiento correcto, pues es un ejemplo de malinchismo, ¿no? Porque por quedar bien con aquel país, no mete las manos por su gente, ¿ok? ¿Dudas o preguntas con alguno de los conceptos? ¿No? no, está bien. Muy bien. Gracias. Seguimos. 20. Completa la siguiente oración. La familia en la que el esposo es el proveedor del hogar se determina, ya la habíamos visto que es tradicional. Para efectos de esta materia, tradicional, chicos, va a ser un sinónimo de nuclear. ¿Ok? Les explico. Actualmente una familia nuclear es con la que vives. Si Edelmira vive con su esposo y sus hijos, entonces esa es su familia nuclear. Si sus hijos contemplan su familia nuclear, pues es su hijo, hija y sus padres, ¿no? Hermanos. Si yo vivo solo, entonces yo soy mi familia nuclear, yo soy mi núcleo, es con quien vives actualmente. Pero para efectos de este módulo nuclear, lo vamos a ver como sinónimo de tradicional, ¿ok? Contemporánea, quedamos que son familias modernas. Decir, aquí vemos diferentes tipos. Aquí está la nuclear que dice que es papá, mamá y hijos. Este sería un ejemplo de contemporánea, que es monoparental. Mono significa uno, o sea que nada más hay un papá o una mamá. ¿Ok? Puede ser monoparental materna, es decir, que nada más hay mamá, o monoparental paterna, que nada más hay papá. La familia extensa es donde hay tres generaciones. Papás, abuelos e hijos. ¿Ok? Esa es familia extensa. Está la familia homoparental. Homo, acuérdense que es igual, es decir, hay dos papás o dos mamás. Y acá está la homoparental paterna que veíamos. Y acá lo dice familia nuclear. Bueno, esto ya es otro rollo ahí, ¿no? Pero son familias modernas, es decir, pues actuales. Homoparental, quedamos que homo es igual, entonces son dos papás o dos mamás. Y la extensa quedábamos que era donde hay tres generaciones, papás, abuelos y nietos. ¿Ok? Entonces regresamos. La familia en que el esposo es su proveedor, quedamos que sería ¿cuál? Nuclear. Nuclear. Ujú. La familia nuclear. Muy bien. Para efectos de examen. Dice, ¿cuál de los siguientes indicadores mide el ingreso promedio por habitante de un país? Quedamos que es el Producto Interno Bruto el que se encarga del
país, pero cuando es por habitante se dice per cápita o por cabeza, ¿ok? Entonces sería la respuesta B, Producto Interno Bruto per cápita. La 22 relaciona las definiciones con sus definiciones. Esta, si se acuerdan, chicos, la vimos el mes pasado. Distribución poblacional, emigración y densidad poblacional. Esto lo vimos el mes pasado. Vamos a conectarlo. Dice que es la D. 1D. Distribución poblacional es la ubicación de población en el territorio. ¿Ok? ¿Cómo están distribuidos? 2, emigración sería B, cambio de residencia habitual desde la unidad política administrativa hacia otra, desde la perspectiva del lugar de origen, es decir, el que se va, está emigrando, se está yendo, ¿ok? Y por último, densidad poblacional, inciso C, indicador que resulta de dividir la totalidad de la población entre la extensión territorial, ¿ok? 23. Dice, para medir el desarrollo humano de cada país se utiliza el índice de desarrollo humano. Como una aproximación al valor del índice de desarrollo humano, se puede formar el promedio simple de tres índices, que es la esperanza de vida, el nivel educativo y el Producto Interno Bruto. Estos tres puntos nos ayudan a medir el índice de desarrollo humano, es decir, qué tanto crece, no nada más físicamente, sino también en lo económico, en cuanto a lo educativo, una persona. ¿Ok? Entonces ese índice dice que lo ordenemos del más alto al menor. Los tres más altos, si se dan cuenta, aquí les pongo el promedio, es Argentina, Chile y Uruguay. Están en ese orden, ¿no? Argentina, Chile y Uruguay sería la respuesta C. ¿Ok? Profe, Permítame un momento, ¿no? Bueno, muy bien. La 24. profe, Perdón, pregunta, mande. ¿cómo Ajá. sacó el promedio? Para sacar promedio, buena pregunta, ya tiene añales que hice esto, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mm, 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 Ok, vamos a ver. Se supone que es sumar los tres y dividirlos entre los tres. Entonces son 1400, no, 14,280 más 0,91 más 0,947 entre 3. A ver, entonces es 0,831 más 0,947 más 0,828 entre 3. Ajá, vas a sumarlos, vas a sumar el índice de esperanza de vida más el índice de educación y el índice de Producto Interno Bruto. Al sumar los tres, te da una cantidad y esa cantidad la divides entre los tres. ¿Por qué entre tres? Porque son los tres que participan. Entonces, al sumar 0,831 más 0,947 más 0,828, me da, me da 2,606. Eso lo divido entre tres y ya me da esto. Acá también sumamos las tres, lo dividimos entre tres y nos da esto. Así es como sacamos los promedios. Este Gracias. no lo cuenta. Pregunto porque en el Sí, examen si viene, pues no vamos a tener esos promedios que usted nos da. sí, Tenemos ya que les saber cómo pongo. sacarlos. Ajá, sí, es buena pregunta, ¿eh? Pero igual, si viene, probablemente venga la misma y ya está en orden. Pero igual está bien que lo preguntas por cualquier cosa, ¿va? Muy buena pregunta, Gracias. gracias, Cristian.
Ok, seguimos. 24 dice, clasifica si son verdaderos o falsos. Y la respuesta, chicos, sería la A sobre el FOBAPROA. ¿Qué fue el FOBAPROA? Dice, fue un proyecto estructurador de bancos, Fondo Bancario para la Protección del Ahorro. Buscaba cubrir un monto de 552 millones de pesos, del que solo era recuperable únicamente el 30%. El entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dice, de los 18 bancos intervenidos, 13 se fueron a la quiebra, mientras que para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los 500,000 créditos que oraban en poder de Fobaproa, 400 pertenecen a grupos económicos y representan el 50% de los pasivos cuyas deudas superan a 50 millones de pesos. Entonces, esto buscaba, como dice ahí, era un fondo que buscaba recuperar la economía, pero desafortunadamente a quienes se les cedieron esos créditos eran empresarios que sí podían pagarlo, es decir, sí tenían el dinero para cerrar sus compañías y liquidar a su gente, pero se declararon en bancarrota para no meter su dinero. Entonces se declararon en bancarrota, se les dio el apoyo y con ese apoyo ya liquidaron lo que tenían que liquidar y su dinero personal quedó intacto. Entonces, desafortunadamente, pues otra vez, quienes pagan los platos rotos, pues es el pueblo, ¿no? Entonces, es la tragedia respecto al Fobaproa. Vamos a escuchar, este video sí está un poquito más largo, pero les prometo que no está aburrido. Nada más hay que poner mucha atención a lo que dice, ¿va? Bien torcida y trajo el cambio. En el año 1988, los mexicanos estaban regidos por el recién electo presidente Carlos Salinas de Gortari, quien se había hecho con la banda presidencial luego de una de las elecciones más controversiales en la historia de México. El país apenas estaba saliendo de la crisis económica del 87, una de las más duras a las que se había enfrentado hasta esa fecha. La promesa de campaña de Salinas había sido posicionar a México como un país primermundista. Sin embargo, el pueblo mexicano no sabía que no solo no se cumpliría la promesa de campaña, sino que 2 años después se crearía un fondo de ahorro que envolvería a México en una de sus peores deudas, y que las elecciones eran solo el inicio de un periodo lleno de irregularidades y controversias. Este fondo llevaría por nombre FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, una reserva de contención creada en el año 1990 con la intención de salvar a los bancos de una nueva crisis económica. Pero antes de meternos de lleno en qué cosa era el FOBAPROA, tenemos que entender los antecedentes que llevaron a su creación. Según Economipedia, una crisis económica es una parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Esto sucede debido a que se da un periodo de escasez en la comercialización, producción o consumo de productos y servicios. A lo largo de su historia independiente, México ha sido víctima de este fenómeno más veces de las que nos gustaría. Desde la crisis de 1929 provocada por el Martes Negro en Nueva York hasta la de 1987, México ya había atravesado por esta etapa 5 veces, y con un presidente que traía ideas frescas y un supuesto desarrollo económico que nos posicionaría entre las principales potencias económicas, es que se toma la decisión de darle luz verde a un proyecto que tenía la intención de salvar al país de una nueva crisis. Y ahora, ¿cómo funcionaba el FOBAPROA? Para entender la funcionalidad de este proyecto tenemos que entender primero qué es la liquidez de un banco. De forma sencilla y rápida, la liquidez es la capacidad que tiene el banco de disponer de dinero de forma inmediata, ya sea para pagar deudas, impuestos, multas, financiar y mantener a flote sus inversiones, etc. Cuando un banco pierde liquidez, pierde la capacidad de mantenerse a flote, pero no solamente él, sino también las empresas, personas y todo organismo que sea cuentaviente de dicho banco. ¿Y cómo es que un banco pierde esta capacidad? Pues la forma más sencilla de perder liquidez es que muchos cuentavientes hagan retiros masivos al mismo tiempo. Casualmente, esto es algo que pasa cuando el país entra en crisis. La gente entra en pánico y lo primero que piensa es en retirar sus ahorros. Como los bancos hacen inversiones y movimientos financieros, no tienen todo el dinero en efectivo disponible, lo que provoca que se endeude al no poder pagar todos los retiros solicitados, dejando empresas y personas sin dinero. Como no hay dinero, no hay compras. Como no hay compras, no hay ganancias. La economía se estanca y el país comienza a hundirse en este proceso económico en declive. Es aquí donde entraba el FOBAPROA.
El gobierno usaba el dinero del fondo para comprar la deuda del banco y además le daba otro tanto para que pudiera seguir sus operaciones. Y así la economía siguiera circulando, cortando de tajo esa etapa económica, salvando al país de la crisis. En primera instancia suena muy bien, como un plan bien estructurado para hacerle frente a una situación complicada, pero este caso es el perfecto ejemplo de lo que es una buena idea con una muy mala ejecución. A pesar de haberse creado en el sexenio de Salinas de Gortari en el año 1990, la reserva no se activó sino hasta 5 años más tarde, unas semanas después de la toma de protesta de Ernesto Zedillo, cuando estalló la peor crisis económica en la historia contemporánea de México, el llamado por Salinas error de diciembre de 1994, donde el peso se devaluó un 15%. Como era de esperarse, los bancos empezaron a perder liquidez y el gobierno decidió entrar en acción, comprando deudas y financiando bancos tal como se tenía previsto. Pero el Fobaproa no es famoso debido a lo que resolvió, sino al trasfondo lleno de corrupción, compadrazgos, robo y el endeudamiento que provocó. Si bien fue diseñado para ayudar a empresas al borde de la quiebra, muchos empresarios vieron en él la oportunidad de pagar sus deudas sin poner un solo peso de su bolsa. De esta forma, cuando se activa, muchos de ellos se declaran en bancarrota para que el gobierno absorbiera las deudas que tenían. Deudas que bien podían pagar debido a que tenían la capacidad económica de hacerlo, y así es como duplicaron su fortuna. Existe una lista con más de 700 empresarios y empresas beneficiados ilícitamente con el Fobaproa. De estos 700 datos, los nombres y empresas que más destacan son Salinas y Rocha de Jorge Eugenio Ortiz Salinas con 2.814 millones, Gutza de Juan Diego Gutiérrez Cortina con 1.045 millones, la empresa Estrella Blanca de Raimundo Gómez Flores y la familia Alcántara con 1.489 millones, Ángel Isidoro Rodríguez con 146.4 millones de la empresa Holding Fiasa y 529 millones por el rescate de una parte del grupo financiero Banpaís Acemex. Asimismo, también empresarios que Carlos Salinas benefició durante su gobierno, como David Peñalosa y Carlos Hank Ron, Arturo Lomelí Villalobos, socio de Carlos Cabal Peniche, Raimundo Gómez Flores y Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, con 1.170 millones, e incluso un apellido que sería muy conocido años después por el pueblo mexicano, Fox Quesada. También cabe destacar que muchos de los beneficiados fueron parte clave en el financiamiento de la campaña electoral de Ernesto Zedillo, esto solo para acentuar que el gobierno estaba al tanto de lo que pasaba, ya que de no haberse visto involucrado no se habría logrado que dichos empresarios le pasaran la deuda. Después de tanta compra, el costo total del Fobaproa fue de más de 552.000 millones de pesos. Y ojo aquí, esta cifra no está traducida al valor actual del peso. Esta era la cantidad en ese entonces, cuando el dólar costaba 5.15 pesos y como referencia, la leche costaba 6 pesos por galón. A pesos actuales, la cifra asciende a más de 1.8 billones de pesos, de los cuales en el 2021 todavía se debían más de 900.000 millones. Esto se vuelve todavía más indignante cuando en 1999 el Fobaproa pasa a ser deuda pública y el pueblo mexicano tiene que comenzar a pagar con sus impuestos, una deuda que según expertos seguiremos pagando al menos por 50 años, claro está en un escenario económico optimista. Y a pesar de que el caso Fobaproa tiene más de 60 denuncias y muchas pruebas de fraude, ningún involucrado en esto ha sido detenido por su participación, aunque como acto karmático, algunos han sido descubiertos en otros casos y han sido perseguidos por ellos. Pero al pasar de los años, creo que lo que hemos entendido es que la justicia muchas veces no llega, entonces creo que ya ni siquiera tiene caso esperarla. Pero bueno, por lo menos ahora sabemos qué pasó en los 90s, cómo pasó y qué fue lo que provocó. Por mi parte, eso sería todo. Si les gustó el video, pues denle like y si pueden compartir, compartan. Yo soy Manuel. Esto fue Culturalizando. Muy bien, entonces les digo, aquí nos explica, ¿no? Les digo, no, sí está larguito el video, pero creo que no está aburrido porque en todo momento nos saca fotos de gente que conocemos, que después llegó al poder. Entonces le digo, es como lo puedo explicar. Este fondo, a fin de cuentas, los beneficiados o los que supieron hacerla fueron pues los mismos empresarios. Y les digo, una vez más se vuelve esta deuda para el pueblo y pues fue lo trágico, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta eso porque pues hasta la fecha seguimos con esa deuda y no es por ser trágicos, ¿no? Porque aparte pues se le suma
pues entran lo que digamos el mes pasado, ¿no? Los intereses, todo eso, hay intereses moratorios y mil cosas, pues a fin de cuentas esa deuda ojalá algún día se liquidara, pero pues tal vez no estaremos aquí para verlo, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Pero no, chicos, sí, soy bien drama, como si me lo hubieran quitado a mí de la bolsa, pero pues pues es triste saber eso, ¿no? Fue una bolita que se hizo bien grande y pues todavía con tanta mano, pues se hizo más grande. La última pregunta de esta guía dice, ¿cuál es el conjunto social que se encuentra en y por la universalidad de los ciudadanos? Aquí estamos hablando del concepto de soberanía. ¿Ok? Soberanía. Y con eso terminamos la primer guía. Abro la segunda para ver si la avanzamos un poquito. Siento que ya es tarde, pero acuérdense que en teoría acabamos a las 8, pero nos vamos a ir antes, no creo que. Nada más sí le quería adelantar algo a la guía 2 le vamos a adelantar un poquito, no la vamos a acabar, ¿va? Nada más vamos a empezarlo un poquito para que no nos agarre Pongo el tan a micrófono. las carreras después. Entonces, tienen ahí a la mano su guía 2 o bueno, es la que sigue enseguida, ahí sí la tienen. Sí, profe. Entonces, perfecto, muchas gracias. Seguimos entonces. Pregunta uno, dice, los beneficios laborales como la asociación profesional, jornada laboral de 8 horas, indemnizaciones y otros derechos derechos laborales están establecidos en el artículo constitucional y aquí 123. viene. Así es, en el 123. El 123 de nuestra Constitución trae ahí pues, las condiciones del trabajo, ¿no? Entonces nos dice que pues que tienen que ser jornadas de 8 horas, los descansos, los permisos, las vacaciones, eh, pues las prestaciones de ley, todo lo referente al trabajo viene en esos apartados. El artículo tercero habla de la educación. Acuérdense, la educación es el que pues establece que la educación ¿qué? Que es laica, gratuita y obligatoria. Incluso dice que por ahí pues las personas que son menores de 18 años están obligadas, eh, los padres están obligados a velar porque cumplan, ¿no? En teoría, todo aquel hijo que no está en la escuela antes de los 18 años, pues se supone que entra como, ¿cómo le llaman ahorita? Tiene un nombre, Como algo Nini. de cuidados. ¿Cómo le llaman? Omisión de cuidado. Omisión de cuidados. Y hasta la cárcel puede ir a dar uno como papá, ¿no? Si no manda a sus hijos a la escuela. Y acuérdense que ahorita se supone que ya la preparatoria también ya es obligatoria. Entonces es como lo mínimo. Antes era la secundaria y antes la primaria, pero ahorita ya se supone que es la preparatoria también, ¿no? Lo mínimo que tienes que tener de estudios. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. El artículo 5 habla de la libertad de expresión, si no me equivoco, y el 27 habla de las propiedades o las tierras, ¿ok? Nada más para que los tengan ahí en cuenta. La pregunta 2 dice, ¿es un bono? Un amigo te pregunta tu opinión sobre la participación de la economía informal en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo actúas? La respuesta ideal. Expresas tus opiniones y respeta las de tu amigo aunque no coincidan. También ya la hemos visto en otros módulos, ¿no? Sí. Luego en la 3 dice, el Grupo Monterrey se formó durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés. ¿Qué productos producía este grupo? Dice aquí que lo principal era el vidrio, cerveza, acero y papel. Y actualmente pertenecen al Grupo Monterrey las siguientes empresas, que hemos escuchado varias: Cemex, Grupo FEMSA, Alfa, Grupo Financiero Banorte, IMSA, Signum, Gruma y Gilsa. ¿Ok? Entonces, todos esos, pues es un grupo amplio y de muchísimo. Simplemente FEMSA ellos se encargan de Coca-Cola y demás, simplemente ellos, cuánto no vemos por todo el país, ¿no? Entonces, pues es un grupo muy, muy grande y pues con mucho dinero. Muy bien, para la pregunta 4 antes les leo el pliego petitorio. Esto es lo que pedían
Nada más esto, chicos, pedían los estudiantes eh, que fueron asesinados, ¿no? En la matanza del 68. ¿Qué pedían? Libertad a los presos políticos. Como les digo, mucha gente estuvo en la cárcel simplemente por pensar diferente o opuesto a la política de aquel entonces. Imagínense, es como si ahorita yo digo, me cae gorda Claudia Sheinbaum, ahí me voy a la cárcel, ¿no? O ahorita que traen de bajada a Marina del Pilar, ya me voy a la cárcel, simplemente por manifestar una inconformidad ante alguna autoridad. Como Entonces, al eso era muy dado. de su ¿Mande? trabajo, pero no importa hablar del esposo de la esa que está diciendo. Les digo, Ya. entonces, si actualmente, porque todavía sigue habiendo gente que se la llevan o la desaparecen, ¿no? Pero antes era imposible que tú hablaras de eso, ¿no? Entonces, eh, es lo que pedían, que liberaran pues a toda esa gente pues que no debía estar ahí. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. El artículo 145 de aquel entonces, chicos, déjenme lo googleo. Si no me equivoco, permitía desaparecer gente vilmente, ¿eh? 145, Código Penal Federal del 68. Dice, el artículo 145 del Código Penal Federal Mexicano, en vigor en 1968, se refería a delitos de disolución social. ¿Qué es disolución? Deshacer social, deshacerte de la gente. Venía en la Constitución, chicos. Entonces, ellos querían derogar ese artículo, es decir, tumbarlo. ¿Por qué te vas a deshacer de la gente? Entonces no estaban pidiendo nada inhumano, al contrario, estaban velando por los derechos, ¿no? Tres, desaparición del cuerpo de granaderos, pues sabemos que los granaderos son policías, pues que están los que ponen, ¿no? Como tipo vallas y todo eso, los que ponen ahora en las marchas y todo eso, que traen así que son escudos, no sé cómo les llaman, esos son los granaderos. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y el teniente coronel Armando Frías. En este caso, pues porque pues ya se sabía toda la corrupción que conllevaban. Indemnización de las familias de los muertos y los heridos por actos represivos, simplemente por estar en contra del gobierno. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra estudiantes y exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Creo yo que no estaban pidiendo nada descabellado. ¿Por qué? Porque pues ya los habían atropellado mucho, ¿no? Entonces estaban pidiendo que se destituyera gente que estaba pues causando actos de, ¿cómo se puede decir? De corrupción, de atropellos, nada que no sepamos actualmente, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos pedían y por eso pues se les fueron encima. Dice, ¿cuáles de las siguientes exigencias políticas corresponden con el movimiento estudiantil en México durante las marchas que surgieron en el 68 contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? Esta del 2 de octubre es la que más tenemos presente, pero no fue nada más esa, hubo muchas más y no nada más fue de estudiantes, fue de enfermeras, fue de doctores, fue de diferentes profesionistas. ¿Por qué? Porque a todos les estaba llegando esa parte de que algo no estaban cubriéndoles, ¿ok? El gobierno no los estaba apoyando de alguna manera y empezó a correr, bueno, desde un poco antes empezaron los sindicatos, ¿no? Pero precisamente hubo mucha movilización social para ese año, ¿ok? Entonces, otra vez regresando a la pregunta, con base en lo que les leí, ¿qué pedían los estudiantes? Autonomía de las universidades. Dice libertad de votos para hombres y mujeres por igual, pues eso no lo mencionaban. Destitución del jefe de la policía del Distrito Federal, ese sí. Libertad de expresión, pues prácticamente, pero ¿cómo les puedo decir? Eh, sí era algo que de manera implícita lo estaban pidiendo, pero de manera explícita, libertad de expresión, pues no es como se manejó. Este concepto se empezó a adoptar ya muchos años después, ¿ok? O sea, de manera implícita sí lo hicieron, porque estaban levantando la voz,
pero en sí, pues sabemos que los estaban oprimiendo, entonces no aplica por eso. Y el punto 5, fin de la represión gubernamental, era lo que ellos pedían, el 3 y el 5, ¿ok? No mencionaban, aunque eran estudiantes, no mencionaban nada de la universidad. Estaban pidiendo simplemente, pues yo creo que eran derechos, ¿no? Que les correspondían, pero pues desafortunadamente sabemos en qué término. En la 5 dice, completa con las palabras correctas la siguiente oración. El 11 de junio de 1990, el presidente de México y, espacio en blanco, presidente de Estados Unidos, comenzaron las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre los dos países. Más tarde, Canadá se incorporó a las negociaciones, iniciándose de esta forma los trabajos trilaterales con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. Entonces son estos dos, ¿quiénes son? Carlos Salinas de Gortari y George Bush. Excelente, es correcto. Inciso B, Salinas de Gortari y George Bush, el papá, ¿no? Muy bien. Entonces empezaron a gestionarlo desde los 90, pero el Tratado de Libre Comercio entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994. Es decir, sí tomó buen tiempo en gestionarse, llegar a los acuerdos, ver que si se valía, que no se valía. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Con confianza, ¿eh? Ya los aburrí, ya se quieren ir. Ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. La 6. Relaciona las columnas. Del lado izquierdo están diversos tipos de familia y del lado derecho sus características. Eh, Familia monoparental, es decir, de un papá. Familia extensa, 3 generaciones, abuelos, hijos, nietos. Y la familia nuclear, que les digo aquí la maneja como tradicional, ¿no? Papá, mamá e hijos. Entonces dice, inciso A, en los años 50 la familia ideal era aquella en la que el padre era el sostén de la casa y la esposa era la que criaba a los hijos en el hogar. Ahí sería la Ya. Nuclear. nuclear. Muy bien. Nos vamos con la B. Dice, es el tipo de familia en la que viven bajo el mismo techo abuelos, hijos y nietos. Extensa. Extensa, muy bien. La C dice, es la familia que se conforma por una madre e hijos solamente. Sin embargo, consideran los lazos familiares como su principal fuente de felicidad y significado en la vida. Monoparental. Ajá, monoparental, es decir, un papá o una mamá. Pudiera ser también un papá, ¿no? Un padre y sus hijos. Mono es uno, ¿ok? Hago mucho hincapié. Ya está nuestra respuesta, que es en este caso el inciso C, pero vamos a ver la última. Dice, son aquellas familias que están compuestos por miembros del mismo género, en la cual deciden adoptar un miembro más para lograr la felicidad plena. Esta sería la familia O homogénea. homoparental. Ajá, homogéneas son las reacciones, Ay, qué pero tonto. está bien que traes la raíz. Acuérdense, homo es igual, ¿va? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Las 7. Después del movimiento estudiantil, vamos a hacer nada más 10 preguntas, ¿va? Después del movimiento estudiantil del 68, grupos radicales optaron por tomar armas y formar las llamadas guerrillas urbanas. Ojo, gente como siempre. Eso se ha visto hasta la fecha. Hay alguna marcha, va a haber grupos radicales. No quiere decir que todos los de la marcha tienen esa ideología, pero por ahí se cuela gente, ¿no? Que a veces ni siquiera corresponde ahí, que hacen sus destrozos. Dice, ¿cuáles de esas acciones tuvieron un alto impacto entre la sociedad? Dice, inciso A, secuestros contra empresarios y asaltos bancarios. B, comités de lucha en zonas rurales de Guerrero. Esto fue en Ciudad de México. Entonces ahorita Guerrero no me interesa, ¿no? La B no la voy a tomar en cuenta. Y la C, presencia de intelectuales en universidades y apoyo solidario. Entonces, como eran grupos radicales, aquí pues estaban yendo con actos de violencia, que sería la respuesta A, secuestros contra empresarios y asaltos bancarios. No quiere decir que eran los estudiantes, les digo, pero se filtró gente y eran los que pues traían este tipo de ideología, ¿no? Y que se levantaron en armas.
En la 8 dice, ¿cuál de las siguientes opciones completa la oración? El modelo de desarrollo compartido se presentó con la finalidad de impulsar el desarrollo de la economía y esto sucedió en el sexenio del presidente. Dice aquí que fue del 70 al 76. Dice, en los años comprendidos del 70 al 76, México fue testigo de implementación de una política económica que se conoció como desarrollo compartido, una iniciativa del entonces presidente tal con la cual se buscaba devolverle al país su estabilidad que había perdido. Luis ¿Quién estaba del Echeverría. 70? Ok, muy bien. Aquí en este caso, del 70 al 76, Luis Echeverría, ¿verdad? Porque ya después le aventó el país a Portillo, del 76 al 82. Entonces vamos a ver la biografía de este presidente, que no la hemos visto, de Luis Echeverría. Vimos de Portillo y la de... ¿Quieres empezar una carrera en tecnología, pero no puedes porque trabajas tiempo completo? Y la de este Miguel... ¿Cómo se llama? Alemán, No, Alemán Valdés. ¿cómo se llama? Alemán Valdés. Ajá, Miguel Alemán Valdés. Gracias. Ok, ahí vamos. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde niño, Luis soñaba con el poder. Admiraba, sobre todo, la figura del presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y conoció a quien sería su gran amigo, José López Portillo, con quien durante su juventud recorrió buena parte del país, así como Chile y Argentina. En 45 se recibió de abogado y desde entonces se interesó en el derecho internacional. Comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán. En 51 se unió a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y más adelante entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública. Luis Echeverría era cumplido, eficaz, discreto y poco divertido, sin gran vida social. Eso sí, siempre fue muy trabajador. Era el primero en entrar y el último en irse. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Echeverría ocupó el cargo de subsecretario de Gobernación a las órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, quien al llegar a la presidencia en 1964 le heredó su cargo en la secretaría. Después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 68, se acusó a Echeverría de haber sido él quien dio las órdenes al Batallón Olimpia de disparar a los estudiantes. Echeverría siempre lo negó, asegurando que el ejército había recibido instrucciones directas del presidente de la República. Luis Echeverría tomó posesión en diciembre de 70 y no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz, que expresaría más tarde su arrepentimiento por haberle heredado su puesto. El nuevo presidente deseaba un cambio de rumbo para el país, un retorno a los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Echeverría buscó incorporar al sistema a los agraviados de 68. Muchos maestros, escritores e intelectuales se integraron a su gabinete o a los organismos públicos del Estado y se convirtieron en ideólogos y defensores de su régimen. Pero también muchos rechazaron los privilegios, los empleos, la retórica socialista y tercermundista de Echeverría y se unieron a las guerrillas rurales y urbanas. Contra ellos se desató la llamada Guerra Sucia. En 1971 se liberó a algunos de los líderes estudiantiles y se organizó una marcha el 10 de junio para demostrar que seguían en pie de lucha. Todo terminó con la infiltración de paramilitares, los halcones, que atacaron a los estudiantes y provocaron una nueva matanza el jueves de Corpus. El gobierno de Echeverría se deslindó de los hechos y prometió una investigación que nunca llegó. Una de las guerrillas urbanas más activas, la Liga Comunista 23 de septiembre, asesinó en septiembre de 73 al destacado empresario y filántropo Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro en Monterrey. Eran conocidas las discrepancias entre Echeverría y Garza Sada, por lo que la Voz Popular acusó de este hecho al presidente. Se cree que, en efecto, el gobierno tuvo conocimiento de la planeación del secuestro y no lo impidió. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites inconcebibles. No solo consentía, sino que alentaba la inflación. Con gran irresponsabilidad se desalentó toda inversión extranjera. Su propio secretario de Hacienda, Hugo Margain, le informó que había llegado al límite, pero en respuesta el presidente lo removió y nombró en su lugar a su gran amigo José López Portillo. A partir de entonces se afirmó públicamente, las finanzas se controlaban desde Los Pinos. El gobierno perdió prácticamente toda noción de rumbo en el manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas o se perdieron en los laberintos de la corrupción. A eso se sumaban ocurrencias extrañas, como el intento de obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco. Echeverría buscó además el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU, mientras en el extranjero se esforzaba por presentarse como un demócrata.
demócrata, en México ahogaba la libertad de expresión con casos como la expulsión de Julio Scherer del periódico Excelsior. El folclore mexicano, los bailes regionales, las artesanías formaban parte de la imagen que la presidencia llevaba al mundo. Pero tanta alegría se perdió al final del sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en 6 años, de 8,000 a 26,000 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría escogió a su amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo de la política y de la economía, pero muy leal. A él le tocaría disfrutar de la bonanza petrolera por los yacimientos descubiertos durante el sexenio de Echeverría y administrar mal, hasta la quiebra, esa riqueza. Ok, entonces como veíamos y como les decía, ¿no? Entre estos dos, pues desafortunadamente manejaban las finanzas desde la presidencia y pues como no eran especialistas en el tema, pues, y una vez que se le advirtió a él, pues también siguieron, ¿no? Siguieron adelante. Entonces, desde ahí la bolita empezó a crecer y se fue con todo, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante tenerla en cuenta. Por ahí también menciona que dice que ya no se habló con Díaz Ordaz cuando, pues, muy amiguitos en un principio y de repente ya no, ¿no? Cuando uno le echó la culpa al otro y viceversa. Entonces, fíjense ahí también esa parte y que se arrepintió las palabras que dijo ahorita el narrador, se arrepintió de heredarle su puesto. Ahí volvemos a lo mismo de que no se ganaban, es decir, no se lo ganaban justamente, no simplemente era heredado y el poder pues seguía en las mismas manos o de la misma gente, ¿ok? Entonces, ahí lo tenemos. Pregunta 9 relaciona las actividades de acuerdo al sector correspondiente. Sector primario el sector primario dice aquí que se basa en la extracción de materias presentes en la naturaleza, como es la agricultura, la apicultura, Pesca. ganadería, la caza, silvicultura, la pesca y la minería. Sector primario, es decir, lo obtienes de primera mano, de primera fuente, es decir, son medios naturales, ¿no? El sector secundario se encarga de la manufactura de las materias primas. Lo obtenido en el sector primario ya lo transforma en el sector secundario. Aquí entra la industria. El hecho de que ustedes trabajen pues en una maquiladora, le están dando ya, están transformando las materias primas, entonces ustedes son parte del sector secundario. La energía, las artesanías y la construcción también son parte del sector secundario. Y por último tenemos el sector terciario, que es el que ofrece ya los servicios. Por decir, es ya donde se vende lo que se crea en el sector secundario, o pues también que ofrece servicios, ¿no? Siempre tengan en cuenta los servicios, como cuál, la educación, la salud, los transportes o incluso los sectores financieros o servicios financieros. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, tenemos aquí actividades. La industria, ¿pertenece a qué sector? Secundario. Primario. Ah, Secundario. la Ajá, industria. Secundario, ajá, perdón. secundario, agricultura, Primario. primario, hotelería, Terciario. terciario, pesca, Primario. ajá, primario. Luego tenemos los seguros, Terciario. terciario, y por último la construcción, Secundario. secundario. Excelente. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La C. C. La C. Muy bien. ¿Dudas, preguntas respecto a los tres sectores? No. ¿No? Muy bien. Seguimos entonces. Última pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el indicador que está compuesto por tres parámetros, que es vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno? Dice que estos conforman el IDH, que es el índice de desarrollo humano. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la vamos a dejar por el día de hoy. Antes de cerrar con la clase, chicos, voy a tomar una captura para apuntarlos